All right, let's start. TPP is Trans-Pacific. Welcome everybody. We're going to talk about trade, and I happen to think that this is probably one of the most... Bueno, muy bienvenidos a esta sesión. Vamos a hablar sobre el comercio, uno de los temas más importantes de la actualidad. Todo el mundo habla mucho sobre la guerra comercial y es muy interesante estar aquí en esta mesa redonda que ocurre en el contexto del Foro Económico Mundial. Es muy importante porque hace algunos años, cuando estuvimos en Davos, el presidente hizo un discurso sobre el libre comercio, el presidente chino hizo ese discurso para un discurso de libre comercio y nadie se lo esperaba. Hubo discurso también, era un nuevo discurso del presidente norteamericano también, que estaba asumiendo la posición y hoy, decía que Estados Unidos estaba abierto para negocios, pero sin embargo declaraba que debería proteger el empleo y los puestos de trabajo en su país. Por lo tanto, vemos que algunas tendencias van cambiando y esta será la pauta de nuestra discusión hoy, en nuestro debate hoy. Quisiera aquí leerles algunos titulares de los últimos días para contextualizar mejor el tema. Publicado en el país, el ministro chino dice que la guerra comercial con Estados Unidos sería un desastre del futuro de Gran Bretaña. Sola en tierra comercial, Donald Trump, que amenaza a la Unión Europea con una guerra comercial digital. En fin, el mensaje queda claro aquí, ¿verdad? Y aquí, ahora conmigo están personas muy experimentadas en este tema, en el sector público y privado. Tenemos esta sesión moderada por El País, el Foro Económico. También la transmisión en nuestra web, en nuestro sitio, con Fajardo Villarreal, también de México, Zavala, el Consejo Privado de Competitividad, con el ex primer ministro de Perú también. Después con la presencia de Ricardo María Ortiz, también ejecutivo jefe en Ginebra. Y también por parte del sector privado estamos con la presencia de Gilberto Calzar, presidente de Mastercard Latinoamérica, y Brian Nobel, vicepresidente de finanzas de PepsiCo. Bueno, ahora entonces tendremos ese debate durante 30 minutos y después pasaremos a la parte de las preguntas. Preguntas por parte de los internautas también. Para los que nos sigan también recibiremos sus preguntas. Entonces ahora le pasaré la palabra primeramente al ministro. El NAFTA viene siendo renegociado en este momento, ¿verdad? Todos estamos conscientes de la amenaza presentada por el presidente de los Estados Unidos sobre el acero y el aluminio. Quisiéramos hablar entonces sobre esa guerra comercial. ¿México está preocupado con esa posible guerra comercial entre Estados Unidos y México? Bueno, México está más que preocupado, está ocupado intentando solucionar este tema. En 2016 ya formamos una misión también en Estados Unidos, una relación comercial que ha cambiado drásticamente. El desafío es cómo podemos utilizar esa oportunidad para revisar este acuerdo que existe, que ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. El comercio mundial cambia rápidamente y tenemos que adaptar NAFTA. En principio, el comercio electrónico no se consideraba, no existía. La importancia de las TICs no eran tan importantes antes, no era tan grande. El sector de energía estaba cerrado, pero ahora hemos abierto nuestro modelo de mercado. Tenemos Shell Gas o Shell Oil, no existían. La modernización de NAFTA es una parte muy importante de nuestros esfuerzos.
A la vez también es una negociación muy compleja porque debemos tratar con un nuevo concepto de comercio que proviene de Washington. El déficit comercial para el presidente comercial intrínsecamente son aspectos negativos. En realidad, entendemos que el balance comercial ahora no está tan de acuerdo con lo que se debería hacer en política pública, política financiera, pero para ellos lo ven como que sea algo no positivo para la economía. Pero claro, no tenemos tiempo para enseñar la economía a nadie. Entonces, en la realidad tenemos que ver cómo podríamos encontrar un acuerdo para llegar a un resultado positivo para todos. Una posible narrativa para los tres países. Creemos que podríamos ayudarle a Estados Unidos a reequilibrar el comercio y a expandir también, ¿por qué no?, sin imponer nuevas tasas o controles de cuotas, en fin. ¿Cómo podríamos ser suficientemente creativos para fortalecer la idea de valor en Latinoamérica y también para fomentar las nuevas industrias de este siglo y el comercio entre las Américas? Quizás podríamos encontrar alguna solución que sea aplicable a todos nosotros, incluso en lo que se refiere al arbitraje también, que es otro desafío para este sistema y para los acuerdos comerciales. Creemos que es realmente como el pegamento que mantiene esos acuerdos en sus debidas posiciones. Entonces, lo que usted declara es que NAFTA no está corriendo riesgo. Bueno, el riesgo no está totalmente ausente, pero debemos estar por lo menos preparados para estar en NAFTA sin Estados Unidos. Bueno, vale. En realidad, todos creen que hay un riesgo de que NAFTA deje de existir. No, en realidad NAFTA va a seguir existiendo en Canadá y México, porque nosotros creemos sí en el libre comercio y los Estados Unidos pueden decidir si quieren seguir o no y lo que sea más relevante para el país. Pero claro, el tiempo viene siendo un aliado en la negociación, porque en este gobierno, por lo menos, hemos tenido una curva de aprendizaje importante. Hemos visto que NAFTA viene siendo importante para los que apoyan al presidente Trump. También tenemos el sector agrícola con una voz fuerte, porque México es el país número 1 de exportación a Estados Unidos. Por lo tanto, el tiempo nos favorece en este proceso. Parece como que una guerra comercial, ¿no? No se trata de eso. La guerra comercial, fíjese, es más bien cuando uno expulsa a alguien o algo así, no le echa a alguien a otra parte, ¿no? Señor Zavala, como le comenté, usted tiene experiencia en Perú, en el sector público también, y claro, hemos visto muchas amenazas también que vienen a partir de Washington sobre el acero y el aluminio también, que no afectan a México por ahora, ¿verdad? ¿Es una preocupación para Perú? Sí, es preocupante para Perú, es una amenaza para Perú y para todos los países en realidad. Hay muchos países ya que han declarado que sí, que es una amenaza y que puede ser una guerra comercial en el futuro. De todas formas, en el comercio, como vimos en las últimas semanas, tenemos 11 países, incluyendo México, que firmaron el acuerdo transpacífico. O sea, eso representa un 13% del PIB mundial. Australia, Japón, México, todos los países declararon abiertamente que el comercio es importante para todos y que promoverán el desarrollo sostenible para sus países y para la población. En caso de Perú, China hoy es nuestro principal aliado comercial. No se trata tan solo un tema de comercio, en realidad hay una relación entre países. Debemos pensar en las inversiones también. China hoy día es el principal inversor en Perú y viene creando muchos empleos, muchas oportunidades de trabajo. De ahí la decisión de Estados Unidos sobre acero
sobre el acero. Y sobre China nos mencionaba también el discurso del presidente chino en Davos. Y China hoy invierte de forma agresiva, no solo en Latinoamérica, como en Europa también. Vemos que hay inversiones también en el mercado de inmuebles, en la Unión Europea y en otros continentes también. Aquí tenemos Colombia, Ecuador, México. Ese crecimiento está vinculado a las inversiones de China en Perú, sí, desde luego. 2,5 para Perú no son suficientes. En realidad estamos buscando una meta de 4%, un 4%, pero China es un actor importante en Perú. Hace 10 años, cuando hablábamos del acuerdo de libre comercio en China, había muchísima preocupación en relación con dumping, por ejemplo, o si tendríamos que imponer barreras, si eso afectaría al empleo. Y tras 10 años del acuerdo, puedo decirles que ha sido muy positivo para Perú en lo que se refiere al comercio, o para los consumidores, para la competencia, la libre competencia. Y la idea es promocionar nuevas inversiones que vienen de la minería, del petróleo y de otros sectores también, que vienen aprovechando esa situación. De hecho, el modelo peruano va teniendo bastante éxito en los últimos 25 años. Y ahora nuestro pilar principal ha sido abrir la economía para China, para Estados Unidos, para la Unión Europea. Creemos que el beneficio no se limita solo a Perú, sino que es un beneficio para todos, para todas las personas. Son esos acuerdos de libre comercio que son una ventaja para todos, y por eso nos preocupamos también con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sí, también se ha hablado de una cosa muy importante, que es lo que está ocurriendo, que sería el comercio digital. Es importante en todas partes. Son los productos digitales que no estaban tratados en la OMC, señor ministro. El señor ministro conoce muy bien la OMC porque negoció en ese ámbito por Colombia, y le preguntaría entonces si existe la posibilidad de encontrar una nueva OMC que trate de los bienes digitales en los próximos años. En fin, quisiera contextualizar la pregunta dentro de lo que hemos escuchado hace poco. En realidad no tenemos reglas o estructura fija para el e-commerce y el comercio digital ni en nivel mundial ni en nivel bilateral. Es algo que sencillamente no existe, como dijo el ministro. Y esos 11 países ahora han firmado el acuerdo transpacífico, y tenemos entonces ese acuerdo de libre comercio sobre los principales temas que debemos discutir: la ubicación de los datos, el flujo transfronterizo de datos y otros temas críticos dentro del ámbito del comercio digital. Son tecnologías que todavía no han sido implementadas y que deberán ser instituidas por la OMC. Hace ya 40 años, entonces, fue implementada. Hace 30 años la Organización Mundial del Comercio. Es un sistema bastante robusto. Todos los acuerdos comerciales y regionales son posibles gracias a la OMC. Sin embargo, pese a todo lo que ha ido cambiando, no nos hemos actualizado en ese sentido. Por ejemplo, en diciembre en Buenos Aires hubo la conferencia de la OMC con 2 temas para la negociación, y de ahí nacieron 7 aspectos muy fuertes vinculados a resultados deseados. Tenemos aquí, es un desafío reunir a todos los miembros de la OMC para esos nuevos acuerdos, pero 80 países aproximadamente estaban de acuerdo con esa declaración conjunta sobre el comercio electrónico y tienen la intención de empezar a hacer esos acuerdos multilaterales en ese ámbito. Entonces, desde luego, hay esperanza y es posible que lo hagamos. La OCDE también, ahí también tenemos todo el trabajo que se está haciendo para analizar
ese tipo de negociación para los últimos años. Para nosotros yo diría que sí, que hay esperanza. Sí, también como es verdad que los tratados digitales no están en este tratado. Volviendo al tema de China, China viene explotando las zonas de libre comercio en lo que se refiere a los bienes digitales. En Asia, por ejemplo, podríamos encontrar un modelo para otras zonas de líderes mundiales. Y ahora vamos a hablar un poquito del sector privado y de la tecnología. Mastercard, por ejemplo, es un líder para los pagos digitales, pagos electrónicos, touchless. Están invirtiendo bastante en esas tecnologías, ¿verdad? Mastercard en el sector de pagos, ¿verdad? Están invirtiendo. Realmente es un líder en esos procesos. Es un gran avance. Y vinculando esta pregunta a lo que ya se ha discutido hasta ahora, la tecnología podría hacer con que esa barrera comercial fuera, quizás que esas barreras no existieran, quizás sí, desde luego. Desde luego, somos una empresa tecnológica que nos permite, le permite a los consumidores que se organicen y permite un gran número de transacciones. Eso es muy importante en el sentido de decir que hoy es muy fácil para una pequeña empresa establecerse en la nube y con la economía digital que tenemos, pero acaba siendo muy difícil para una empresa pequeña, hacer ese comercio transfronteras. Es algo que está aumentando, son más de 3 millones de dólares de transacciones entre fronteras y es en eso que estamos trabajando. Estamos intentando trabajar con la OMC y con otras organizaciones para asegurar la interpagabilidad, para asegurar que esos servicios de pagos electrónicos permitan que una pequeña empresa que vende para más allá de las empresas, que pueda pagar y recibir utilizando las tecnologías que están disponibles y que están disponibles internamente para el país. Para eso es muy importante el flujo libre de datos. Eso tiene que ver con la ubicación de los datos, también localización de los datos, temas de privacidad de los datos, pero que cosas que permiten que la interoperabilidad exista. Estamos trabajando con varios socios aliados, uno de ellos es el BID, sobre todo en Latinoamérica, donde el SMI para el comercio transfronterizo es muy bajo si lo comparamos a otros países, con aliados como DHL, por ejemplo, para conectar las plataformas latinoamericanas de servicios, de modo que hay las centenas de empresas conectadas a esa plataforma que se puedan hacer comercio entre ellas, en fin. Es eso lo que estamos intentando hacer, para desarrollando la tecnología ya para que no sea solo una transacción financiera, sino una transacción de mercancías. Es muy importante la forma como uno comercializa algo, pero algo que me parece lo más interesante, el principal competidor sería el de los pagos en efectivo, ¿verdad? En un 70% de los pagos en Latinoamérica todavía esa es la forma de pago. ¿Qué? Es un hábito eso, ¿verdad? ¿A qué se debe? Bueno, al fin y al cabo consideramos el pago en efectivo que realmente es la mayor competencia. Queremos que la inclusión ocurra para que la gente pueda utilizar y hacer pagos electrónicos. Es un tema de hábitos y de costumbre, es un tema de la economía informal. También estamos trabajando con gobiernos, reguladores, socios aliados, para asegurar que tengamos un sistema de pago electrónico más permeable para toda la sociedad. Si uno no tiene un medio electrónico de pago, pues no puede participar, no puede comprar ninguna mercancía electrónicamente, uno no puede educarse electrónicamente, en fin, no tiene solo que ver con el comercio transfronteras, sino más bien el tema es que no hay posibilidad de pago electrónicamente internamente y quizás podamos utilizar ese tipo de pago para hacer con que la plataforma sea más fluida, con un flujo más rápido. Y hablando del formato internacional, aquí
Podemos hablar de PepsiCo, por ejemplo. Es un caso muy interesante. Sería expandir la empresa que tienen para el otro lado del comercio, que sería esa cadena de suministro, la supply chain, para que haya un suministro que puede alcanzar a Pepsi como el que alcance a todo el mundo. Esa cadena de suministro presenta un riesgo o una barrera para el libre comercio. El libre comercio sería positivo para usted y para sus empleados. ¿Hay alguna preocupación en ese sentido? Sí, en realidad en los últimos años estamos trabajando con nuestra cadena de suministro global en los varios países, como ha mencionado, e intentamos localizar al máximo nuestra cadena localmente, porque alimentos son una cadena local y para beneficiar a todos a partir del campo hasta los supermercados. Y mucho del crecimiento que vemos en nuestra cadena es transfronteras entre Europa, Asia, Américas, y tenemos que pensar cuidadosamente cómo vamos a enviar mercancías entre las fronteras y transfronteras. No queremos aumentar el precio final al consumidor, queremos el mismo producto con la misma calidad y la misma seguridad. Por lo tanto, pensamos en la ubicación de la cadena y en las transacciones transfrontera. Las comunidades locales pueden beneficiarse del comercio. Como usted dijo, en Perú pueden ser las últimas personas afectadas, pero van a seguir siendo afectadas por la pérdida de trabajo. Entonces, es lo que se dijo eso. La protección de trabajos del empleo en Estados Unidos puede traer destrucción de trabajo en otros países o en otros sectores del mismo Estados Unidos. Antes de abrir espacio para las preguntas del público, me gustaría decirles algo. Hemos visto la perspectiva del sector público y del sector privado. ¿Cuáles son ahora mismo los principales enemigos del comercio, en su opinión? Yo diría los peores enemigos son los principales enemigos. Yo diría que los principales enemigos del comercio es la creencia equivocada de los políticos, de los líderes gubernamentales, de que el único instrumento para desarrollo son políticas proteccionistas. Yo diría que es esencial para el crecimiento, el desarrollo del comercio, pero no es suficiente para el desarrollo. Nosotros no fuimos capaces en las últimas décadas de implementar todo esto, y esto tiene una consecuencia para la población. Hay que tener una política factible, políticas nacionales factibles para hacer estos cambios, para que estos cambios sean sostenibles, para que uno asuma la responsabilidad de que las políticas nacionales tienen que ser sostenibles, porque si no, básicamente no tendremos el soporte que necesitamos. Al fin y al cabo, en Estados Unidos no es Trump que está desafiando las políticas, es una parte de la población americana que cree en el aislamiento y que cree que cerrar las puertas al comercio es el mejor camino, porque los políticos no han conseguido contar una buena historia en los últimos 20 años y no han conseguido cuidar de esta base poblacional que se ha visto afectada por la tecnología y por la revolución industrial. Entonces, hay que buscar un cambio para la humanidad. Ese es un punto interesante. Como algunos gobiernos han fracasado al intentar proteger a su parte de la población que se vio afectada por los cambios comerciales, por las olas de comercio. No sé ustedes cómo piensan sobre la tecnología, no solo en el sector de pagos, pero también en la producción, en la distribución. Uno no puede impedirlo. El comercio va junto al mercado. Yo creo que en realidad la tecnología es un capacitador, como hemos dicho, sobre la cadena
de provisión y nosotros tenemos que encontrar cómo se puede utilizar el blockchain como apalancamiento para la comida. O sea, es una oportunidad. Bueno, hemos visto que el blockchain ahora es la comidilla. Todo el mundo habla del blockchain y puede ser la solución para muchas cosas. Sobre esta pregunta, yo creo que usted preguntó cuál es el enemigo del comercio. Y yo diría que hemos pasado por un momento muy interesante hasta el año 2016. La consolidación o una actualización de los marcos que facilitan las inversiones en comercio, las tecnologías digitales y otras cuestiones que se aplican ahí, la cuestión de inversión, competición. Y después tuvimos las ocurrencias del 2016, el Brexit y sobre todo la elección de Trump. Entonces hay un cambio de forma y hay un cambio de sustancia que viene de Estados Unidos y que ha interrumpido el momento. Yo sigo siendo muy optimista. Pero yo creo que en ese contexto el gran enemigo es el malentendido, los conceptos equivocados sobre el comercio. Por ejemplo, hay un concepto equivocado entre tecnología y empleos y el comercio ser bueno o malo. Hay conceptos equivocados sobre cómo uno puede, si para de importar productos, va a empezar a producirlos en casa y va a crear empleos. Todos estos conceptos equivocados. Para mí, el concepto, o sea, yo soy optimista porque creo que aquí tenemos una oportunidad de aclarar estos conceptos. El coste va a ser muy alto, claro, pero bueno, eso, estar en el centro de intentar cambiar los conceptos equivocados, llevando adelante la agenda de la globalización. Empecemos, eso ya se ha hecho, o sea, se intentó hacer con el NAFTA y todo eso, pero el momentum que tenemos del mundo entero, Asia, América, China, Europa, lo que hay es una búsqueda de integración. Hay apetito para más comercio y no menos, al mismo tiempo en que existe ese debate. Bueno, nosotros, claro, tiene sentido, siempre volvemos a Estados Unidos porque es el principal aliado comercial para muchos países y es el mayor inversor. Entonces uno va a Ohio, por ejemplo, y hay gente que sufrió, y uno va a Miami, uno ve mucha gente que se benefició también de la ola comercial. Entonces, el sistema político, el gobierno, el sistema de elecciones en Estados Unidos es de un modo que con 2 millones de votos menos, en función de los arreglos, Trump ganó las elecciones con un mensaje anticomercial y con un mensaje proteccionista. Quizás eso no sea la sensación de la mayoría en Estados Unidos y creo que hay algo que ver con la tecnología. Yo diría que esa cuestión de los políticos es una barrera. Hay una cuestión también de la seguridad nacional, que es lo que han invocado ellos. Sí, Donald Trump dijo que los aranceles en el acero y en el aluminio se pueden utilizar o se pueden llevar, son cuestiones que pueden ir a la OMC para se pueden justificar como seguridad nacional. Realmente no sé lo que quiere decir con eso, pero hay que ser muy cauteloso aquí, porque el propio presidente hizo el comentario público de que estas sobretasas también tienen que ver con los impuestos sobre los coches americanos en Estados Unidos. Y eso sería un incentivo para NAFTA, según él. O sea, cuanto más uno da apoyo, uno debilita el argumento.
y debilite el argumento que defiende, que va contra esa cuestión de la seguridad nacional. Cuando uno piensa, por ejemplo, cambiando un poco en la exportación de comida, uno puede decir, bueno, eso es una seguridad nacional, pero bueno, hay otra barrera que pueden ser los servidores públicos en las aduanas, en la cuestión regulatoria. Hubo una discusión ayer en un panel distinto sobre la Alianza del Pacífico, y que es algo muy exitoso. Pero si uno observa los detalles del acuerdo en lo que se refiere al comercio, no hay nada especial allí. Y cuando uno profundiza y empieza a analizarlo, no ve, bueno, sí, las aduanas siguen siendo una barrera en México, Perú y Chile. También hay cuestiones regulatorias involucradas y lo que discutimos es la armonización de esas políticas. Y esto se ha discutido muchas veces. Y lo que pasa es que tenemos que encontrar mejores caminos para armonizar todas las cuestiones regulatorias para promover el comercio. Y sobre la regulación, entonces, por supuesto, estamos en favor del comercio libre, free trade en general. Pero bueno, mientras les oía a ustedes, yo pensaba, bueno, cada vez más los productos y servicios se están uniendo, son datos. Ya no es solo exportar productos agrícolas. Y entonces, a medida en que abrimos las barreras, o cuanto más trabajemos para eso, y que haya interoperabilidad y estándares internacionales, ya no existe un producto per se. El producto viene con mucha inteligencia agregada y que requiere el intercambio de datos. Entonces, la libre circulación de datos también es necesaria. Por supuesto, respetando todas las criptografías que hay que respetar, pero bueno, tiene mucho sentido. Yo suelo utilizar un ejemplo. Yo tengo una hija que vive en España, es artista, trabaja con ilustración y vende cosas alrededor del mundo. Bueno, es un comercio, es un pequeño comercio, pero bueno, es su trabajo. Sí, la naturaleza del comercio cambió drásticamente y el problema es que las reglas son reglas de siglos atrás. Entonces, tenemos aquellos creyentes de Doha no quieren engajarse, involucrarse en ninguna cuestión nueva. Y el sistema de gobernanza de la OMC ya no funciona. Y creo que eso, de hecho, es una de las preguntas que me gustaría contestar desde Twitter, de los que nos están siguiendo online. Tenemos algunas hashtags, Global Trade y eso. Y bueno, hicimos un sondeo y preguntamos cuánto afectaría a la guerra económica de Trump, a la guerra contra el comercio, a la economía. 49% de las respuestas fue que afectaría mucho. Sé que es interesante. La gente realmente está preocupada, por lo menos los seguidores de Twitter. ¿Cuántos de ellos vienen de Estados Unidos? Bueno, eso no lo sabemos. Y la primera pregunta para cualquiera de ustedes que quiera contestar. Vamos a ver a la OMC ser reorganizada. O sea, ¿vamos a cambiar las reglas o va a haber una nueva organización? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que en el corto plazo no hay esperanza de cambiar la OMC. La alternativa es moverse en estas organizaciones alrededor de la OMC, los acuerdos multilaterales que no están incorporados en el sistema y también acuerdos regionales, bilaterales, trilaterales, pero utilizaremos los mismos estándares del comercio internacional. ¿Usted está de acuerdo? Sí, yo creo que hay esta dinámica.
en el contexto de la OMC. Yo creo, y después hay la dinámica de fuera, entonces yo creo que van a actuar juntos. No creo que vayamos a recuperar el momentum que había antes de 2016. Y otra vez más tenemos la cuestión del comercio digital. Esto surge otra vez. Hay muchos acuerdos que contienen previsiones o capítulos relacionados al e-commerce. Y obviamente hay cuestiones involucradas ahí, los pagamentos, los pagos electrónicos y también otras cuestiones de endeudamiento. Entonces uno cambia la referencia, uno cambia el benchmark que se utiliza. Hay la arquitectura de comercio e inversión del siglo XXI aún no se ha definido. Y después hay estos movimientos dentro de la OMC de países que están dispuestos a seguir hacia adelante y dejar atrás toda la cuestión de negociaciones antiguas y tal. Eso incluye los Estados Unidos y ese es un hecho interesante. Por ejemplo, hubo una discusión sobre e-commerce en Buenos Aires y Estados Unidos estaba participando. Entonces uno tiene países de todos los niveles de desarrollo con esta disposición de ir adelante. O sea, debería haber un modo de encontrar esa convergencia. Y lo que está alrededor de los acuerdos de comercio y de la OMC. Y eso nos lleva a la pregunta que usted hizo antes sobre los nuevos acuerdos, el acuerdo entre Canadá y Unión Europea, Japón y Unión Europea. Toda esta nueva generación de acuerdos multilaterales incluyen capítulos de sostenibilidad, de economía digital. Entonces, realmente estamos pasando por este periodo tan raro donde tenemos este nacionalismo económico combinado con mercantilismo que sale de Washington. Y por otra parte, una agenda de integración muy progresiva en los márgenes, y por ello es que yo permanezco optimista. Bueno, nosotros muy rápidamente hablamos de guerra, sobre la cuestión del acero y tal, pero no hay una guerra aún. Hay muchos tambores de guerra sonando, pero no hay una guerra. No sabemos si esto es una estrategia, una táctica, o si son tácticas de negociación anunciando que se va a hacer, o si realmente vamos a entrar en guerra. Y esto lo vamos a saber muy rápido, la semana que viene ya se sabrá. Entonces, a partir de ahí uno puede definir si está entrando en un panorama, una situación de guerra comercial, si habrá retaliación, contrarretaliación fuera de la OMC. O sea, tenemos una amenaza que puede o no ser táctica, ¿no? Es interesante lo que usted ha dicho y ahora voy a abrir para las preguntas, pero del punto de vista del periodista, aún tenemos algunas reglas. Por ejemplo, dentro del periodismo, quien controla la distribución y todo eso. Después hay países como México, Colombia, Argentina, Brasil, y uno puede seguir la regulación de ese país. Pero bueno, la tecnología nos retira la distribución, pero por otra parte nos empodera en otros sectores. O sea, por eso necesitamos un nuevo marco. Y tenemos una pregunta allí. ¿Puede identificarse, por favor? Soy Daniel Revilla de Lloyds. Y la pregunta es, usted mencionó las negociaciones de NAFTA. Desafortunadamente, hay un candidato en la elección mexicana, el que va por delante, que básicamente ya dijo que no está interesado en ese tipo de acuerdos. Entonces, mi pregunta es... Y dentro de este tiempo, de esta ventana de tiempo, ¿usted cree que se podrán hacer los acuerdos de NAFTA antes de que el nuevo gobierno mexicano asuma? Las elecciones de México son en julio. Pero usted está siguiendo las noticias y por eso, una de las cosas más impresionantes es que los partidos líderes
mencionaron que quieren seguir con el mismo equipo de negociación. 24 años atrás, cuando yo era parte del equipo de negociación de NAFTA, el partido de izquierda apoyaban el acuerdo, eran contra el acuerdo, pero 24 años después son en favor del acuerdo. O sea, ahora parece que todos en México quieren darle una nueva vida a NAFTA, incluyendo ese candidato al cual usted se refiere. Y en lo que se refiere a tiempo, yo diría que hay una ventana donde los 3 países van a tener elecciones. Pero bueno, la elección realmente importante es la elección que va a ocurrir, importante en ese sentido, para la elección en Estados Unidos. Esto nos da un espacio de tiempo donde uno o soluciona las negociaciones NAFTA hasta abril, porque ese será oportunamente el periodo que se podrá considerar para la elección de México y también por el Congreso americano antes de que cambie a finales de noviembre. Porque si uno no termina las negociaciones en abril, entonces todo esto va a tener que ser considerado por el nuevo Senado que aún va a ser elegido en Estados Unidos. Y nosotros, como vimos en la elección de Pensilvania, puede haber un cambio de republicanos a demócratas y ahí el equilibrio va a cambiar. Porque los demócratas son más inclinados contra el ISDS y son muy fuertemente contra o en favor del poder internacional de los sindicatos. Entonces, el acuerdo, el equilibrio del Congreso americano va a cambiar. Entonces, para ser más concretos, o lo solucionamos hasta el final de abril, o entonces esto no se termina hasta el finales de año. Tengo otra pregunta online. Y creo que los representantes del sector privado pueden contestar aquí. Una pregunta rápida, pero creo que ustedes pueden contarnos sobre su experiencia. ¿Es más fácil o más difícil hacer negocios en América Latina actualmente? Es una buena pregunta. Yo diría que de modo general está mejorando. Creo que hay muchos países que están reduciendo las barreras y se están integrando más. O sea, de modo general es mejor, pero creo que hay mucha oportunidad aún para streamline los procesos, para agilizar los procesos y reducir la burocracia. No sé cuál es su opinión. Bueno, de nuestra perspectiva yo diría que sí que está mejorando a pesar de los desastres naturales. Por ejemplo, hubo los desastres naturales y tuvimos que mover mercancías por las fronteras y realmente yo diría que el sector público y privado están trabajando juntos para facilitar el comercio. Otra pregunta por aquí. Bueno, yo me gustaría volver al punto que usted, ministro, planteó sobre cómo se puede negociar sobre en el nivel multilateral, sobre el comercio internacional. Nosotros podemos estar de acuerdo que hay un modo de cambiar el proceso, pero aparte de eso, el modo como negociamos en el ámbito multilateral no está tan abierto a los cambios que hemos visto en sociedad. Por ejemplo, el sector privado puede tener un rol fundamental, pero bueno, ¿cómo se puede definir? ¿Cuál es la arena que se puede definir para ello? Me gustaría oírlo. Ministro, bueno, yo diría que es más fácil tener la influencia de las partes interesadas para acuerdos bilaterales, regionales, porque hay una responsabilidad directa en México, por ejemplo. No hemos avanzado en la negociación, no avanzamos en la negociación
negociación sin antes consultar las partes interesadas, los stakeholders. Ese proceso de consulta es tan fuerte que en algunos casos incluso las empresas norteamericanas nos piden que defendamos algunos principios básicos, pero los acuerdos multilaterales, ese proceso es un poco más complejo. Es más difícil responder a las necesidades de la sociedad, las necesidades de la sociedad civil. No veo países, por ejemplo, que estén realmente preocupados con la necesidad de la sociedad civil. No quiero dar aquí nombres, pero al fin y al cabo los acuerdos multilaterales son más difíciles de lograr en ese sentido. Es la idea de incluir a la sociedad civil porque es algo desde luego más desafiador. Señor Zavala, desde luego estoy de acuerdo, los stakeholders, las partes interesadas, realmente forman parte de la negociación, son parte importante realmente, y los países, las autoridades deben escuchar las partes interesadas. Deben saber escuchar la opinión de las partes interesadas sobre los acuerdos. Claro, los acuerdos bilaterales son mucho más fáciles en ese sentido que los multilaterales. Y contestando a la última pregunta, sería difícil lograr acuerdos en la OMC en el ámbito digital, pero en el acuerdo transpacífico, por ejemplo, ese ha sido un ejemplo positivo, podría decirles. Se podría incluir el comercio digital y la economía digital también en esos acuerdos multilaterales y bilaterales. Debemos acelerar ese proceso, incluyendo las normativas, la reglamentación. Preferiría que no hubiera ningún tipo de regulación, pero tenemos que pensar en eso, en la economía digital, en el futuro, para que todos puedan seguir desarrollándose, o sea, multilateral o bilateral. En su opinión, ¿cuál sería el acuerdo, el tipo de acuerdo que presentaría más ventajas? Sin lugar a dudas, los acuerdos multilaterales que dominan el panorama y son de hecho esenciales para la economía mundial. Es fundamental para que siga avanzando en el siglo XXI. Sin embargo, tenemos un sistema de normas y principios de instituciones en nivel multilateral. Y los países están decidiendo si se van a integrar de otras formas, a través de un otro formato de acuerdo en este sistema. Tenemos que buscar una mayor coherencia entre las partes interesadas y deberíamos participar a nivel nacional e internacional. Y tenemos que tratar de esos medios ahora son medios que pueden haber impedido que algunas partes participaran en el pasado. Europeos, canadienses, por ejemplo, que participaban, por ejemplo, del acuerdo transpacífico, demuestran que hay una integración más significativa con las partes interesadas. Por eso estoy muy optimista en ese sentido. Cada país va a encontrar su propia forma de realizar esas consultas públicas. Dentro del contexto europeo, por ejemplo, la estructura es muy compleja. Y se da muchísima importancia a la opinión de las partes interesadas y de la sociedad civil. Ya sean acuerdos bilaterales o multilaterales, debemos estar en un mundo donde el sistema sea coherente. Tenemos además un único sistema, porque si seguimos sufriendo ese tipo de ataque, quizás haya una verdadera fragmentación del sistema. Esa es una posibilidad, de hecho. Si es un sistema coherente, probablemente sería algo seguro contra ataques multilaterales. Sí, me parece que hay una pregunta por aquí. Bueno, me llamo Daniel Pfeffer, soy del ICC, International Chambers of Commerce, la Cámara Internacional de Comercio. Tenemos una alianza de comercio global para facilitación comercial, para facilitar el comercio realmente. Estamos trabajando fuertemente para reunir a los CEOs de grandes empresas
y formaron una coalición de apoyo al comercio global para evitar cualquier tipo de retroceso o de proteccionismo. He escuchado aquí algunas palabras clave en este diálogo, desde luego muy maduro, hay que decirlo, en esta situación económica tan primitiva como nos encontramos. Me gusta el término armonizar, la complejidad, y el ICC tiene una iniciativa que se llama el ITTI. Trata de pasar a una fase, a una etapa siguiente del comercio. Es la influencia de la tecnología y del comercio aquí en el público. Todos sabemos que estamos haciendo la competencia con Twitter, ¿verdad? También está Uber, los sistemas, las aplicaciones para taxi, en fin. El caso es que tenemos que avanzar. Creo que si comparamos el comercio a un ser humano, pues sería como un niño que va aprendiendo a andar poco a poco. Los acuerdos de facilitación de comercio son como que una herramienta fantástica que tiene la OMC, si comparado a Doha, claro. Es desde luego muy importante. Pero si pensamos en la dinámica de esa comunidad global, lo tenemos que hacer juntos. No podemos hablar todavía de tarifas porque realmente es algo muy complejo. Tenemos que seguir avanzando juntos y estamos presentando esta iniciativa, la tecnología, la inteligencia para buscar soluciones comerciales que sean provechosas, positivas para todos. Utilizar el blockchain, herramientas de comercio global para conseguir lograr y hacer el comercio para solucionar problemas. Son cosas tan complejas que solos no vamos a encontrar respuestas. El ITTI cuenta con una página web con entrevistas, informes producidos también. El profesor Marcos de Columbia University, por ejemplo, está todo disponible en el top link también para ustedes. Allí hay una metodología de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para utilizar soluciones. Ese es un punto fantástico. Añadiendo a lo que usted nos ha dicho, también durante muchos años estamos aquí en el Foro Económico Mundial y había un consenso antes en el mundo actual que la globalización era buena, que el mercado del libro era bueno, porque no solo íbamos a compartir mercancías, sino ideas para varias partes del mundo. Pero hubo un retroceso en el mundo, una transición de poder. En sus poderes, ¿cuál sería la visión de la globalización hoy día? ¿Ha cambiado esa percepción? En las economías emergentes hay una posición más ventajosa hoy día porque esa inclusión como que ha ayudado a equilibrar la demanda de mano de obra para robotización. En México, por ejemplo, hay 6 nuevas marcas construidas: BMW, Mercedes, Toyota y otras 6 más, además de otras más de lujo. Y el consumo de mano de obra per cápita se ha reducido y el flujo, además de ingresos, ha aumentado. Hay 1 millón de mexicanos que trabajan en la industria de automóviles y la mayor parte de los mexicanos están a favor del libre comercio por la creación de empleos. Pero el mismo elemento cuenta con otro desafío en un país desarrollado en los últimos 40 años. Los empleos y las industrias de tela o el porcentaje de esos empleos en la producción total bajó de un 70% a un 40%. En las emergentes ha aumentado su papel en un 30%, ese tipo de empleo. De modo que hay un cambio, pero claro, eso queda obvio cuando te abres, ese cambio va a ocurrir. Es en un nuevo empleo que ocurrió en esas economías, está en el área de servicios. Es ahí donde está el aumento. En Estados Unidos, los trabajadores perdieron empleos, pero sobre todo por el avance tecnológico y de comercio. Cuando vemos la fabricación en Estados Unidos y vemos una conexión con el producto y con los procesos de producción,
La fabricación de forma aislada va bajando por la competencia, mientras que en México sube. O sea, lo que quiero decirles es que México, al fin y al cabo, no es el problema para los empleos en las fábricas en Estados Unidos. O sea, es una competencia por región y no por país. Vale, eliminando la parte política. Hay una parte política en lo que les dije. Bueno, siendo ministro siempre hay una parte política, claro. La tecnología va creando nuevos espacios para trabajo y alterando otros espacios que pasan a ser redundantes, sobre todo en el sector privado. El futuro, desde luego, es la globalización. La tecnología nos capacita a incentivar el comercio entre fronteras y apalancar también la innovación. O sea, de cierta forma creamos trabajo a la vez que creamos, pero también se crean trabajos diferentes que exigen mucho más capacitación, educación. El tema es cómo entrenar la fuerza de trabajo para participar de esa globalización. Yo también pienso que cada vez más somos una economía de servicios y decimos que los datos son el nuevo tema a desbravar, a descubrir. Los empleos van cambiando, el mundo va cambiando y el desafío es cómo vamos a actualizarnos como fuerza de trabajo. Los empleos seguirán existiendo, pero va a cambiar el tipo de trabajo. El desafío es cómo vamos a educar para que la ciencia, los datos, la codificación estén insertados en la educación para los niños, para que puedan realmente lograr conseguir puestos de trabajo en esos nuevos trabajos, porque si no, el desafío será muchísimo más difícil para reescalar y actualizarse. En el tema de la educación, los gobiernos están actualizados en la educación y en las habilidades para evitar ese problema que mencionaba usted, señor ministro. Bueno, las políticas siempre van un poquito por detrás, con un cierto retraso. El desafío, más bien, es la velocidad con la que conseguimos acercarnos. Ayer, una de las discusiones fue cómo Latinoamérica está bien establecida. También existen un centenar de personas que están en este continente, centenas de millares, de miles de personas, ¿no?, en este continente. Y claro, el problema es que esos jóvenes se pueden perder si no conseguimos cambiar la educación. Hoy, según la OCDE, 6 o 7 niños en la enseñanza fundamental no tienen ni idea qué tipo de empleo podrá tener cuando sean adultos. O sea, tenemos que preparar a esa población para un cambio que está ocurriendo rapidísimo, esa revolución industrial 4.0. ¿Cómo nos vamos a preparar para ella? México se ha preparado muy bien para la fuerza de trabajo, para prepararla para la mano de obra textil para el siglo XX, y ahora está cambiando rápidamente. Si no nos adaptamos a la nueva tecnología, a la nueva información, a alguna nueva educación, claramente nos retrasaremos con todo eso. Eso se aplica a México, que es una de las potencias económicas del mundo, a Brasil, otra potencia económica que desde luego tiene que actualizarse en lo que se refiere a capacitación. Y yo, como periodista, sé que no debería utilizar la palabra guerra al comercio, pero quizás la palabra amenaza en vez de guerra, ¿verdad? Bueno, suena mejor en un titular, ¿no? Pero me gusta más la idea de los acuerdos bilaterales, multilaterales, creando el panorama de un comercio que se adapta a los países. La idea de la educación también es impresionante, cómo educar esa fuerza de trabajo para que esté lista. Y el ministro ha planteado algo importante. No se trata de un comercio en contra de la tecnología. Los cambios tecnológicos tenemos, y el comercio también tecnológico, todo está llevando a una revolución en el mundo. Desde su perspectiva, mantener la protección, por ejemplo, de la cadena de suministro, que es algo muy importante para usted y para la tecnología, que aumenta esos cambios. O sea, pensando aquí entre nosotros, como le mencioné antes, una de las ideas más importantes discutidas aquí en el Foro Económico Mundial son las relaciones internacionales. Y así termino. Muchas gracias.